Ya, si quieres grabar esto, por favor. Padre eterno, en esta hora te pedimos que tu Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, nos guíe y nos fortalezca de acuerdo al estudio bíblico que nos toca el día de hoy, que es la segunda parte de la adopción, esta doctrina tan bonita, tan importante. Permítenos ponerla en práctica y poderla divulgar afuera, en las calles, en las casas y a quien podamos compartirle. Te lo pedimos en el nombre de tu santo siervo Jesús. Amén. Pues bien, hermanitos, estábamos viendo esa doctrina de la adopción y a los que no estuvieron les voy a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Miren, aquí tenemos una línea. Vamos a suponer que tú conociste en el 2010 a Cristo, que fuiste llamado en ese año. Y aquí tienes una línea de crecimiento espiritual, de madurez, que es hasta donde Dios te permita llegar. De este lado tienes el tiempo. Y aquí vemos una línea de crecimiento muy grande y acá una línea de crecimiento muy pequeña. A esto se le llama la santificación progresiva. ¿Por qué? Porque desde este momento en que tú creíste, el Espíritu Santo entró en ti. Tú ya legalmente eras hijo de Dios, aunque en la práctica no notabas tu crecimiento, porque tu crecimiento va poco a poco. No es instantáneo como muchos piensan. Entonces, ¿de qué depende tu crecimiento? Ahí está la clave: docilidad al Espíritu Santo. En un mismo tiempo, dos personas pueden tener un crecimiento espiritual. Aquí ya pasaron 2 años y dos personas que asisten a la misma iglesia pueden tener diferentes crecimientos espirituales. Por una razón, porque unos son más dóciles que otros, otros estudian más que otros. Ahí ya cada persona, cada creyente tiene su ritmo de estudio, tiene su grado de entrega, tiene su grado de preparación personal, pero se trata de llegar a esa estatura, ¿sí? Entonces, depende de nosotros. Eso es lo que vimos en esta santificación progresiva. A eso se le llama. Legalmente eres hijo de Dios, estás justificado, estás siendo regenerado continuamente, estás creciendo hasta el día que te mueras. Un día vas a morir y vamos a, como dice la escritura ahí en 2 de Corintios 5:10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Un día vamos a entregar cuentas. Y claro, aquí puedes tener caídas también, puedes tener caídas, pero eso no quiere decir que se pierda legalmente tu santificación progresiva, sino que te vas a levantar y vas a seguir adelante en ese crecimiento. Y también vimos que no es lo mismo ser hijo de Dios, que es lo que estamos viendo, que ser criatura de Dios. Son dos cosas diferentes. Hay gente que confunde, es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solo los que hemos creído, los que hemos sido llamados, justificados, santificados, y un día vamos a ser glorificados. No sé si este punto quedó claro ahí, ¿sí? Eso es lo que vimos. Bueno, y vimos la doctrina de la adopción. Vimos ahí el significado, que era escoger. Adoptar es escoger, proteger, cobijar, llegar a ser hijo de alguien por medio de un acto legal. Es la acción de prohijar. Y vimos ahí una palabra que se aplicaba a los romanos, que era optare. O sea, optas por, no tienes hijos, optas por adoptar. Vimos también que éramos hijos de ira y de desobediencia. Cuando no conocíamos a Dios, éramos hijos de ira y de desobediencia, porque andábamos en el mundo y andábamos en caminos torcidos, obedeciendo a nuestra carne y los deseos de ella seguíamos. También teníamos ahí un título: éramos hijos del diablo. Nuestro padre era el diablo porque lo obedecíamos. Y anhelábamos dentro de nuestro corazón tener un padre, ¿sí?
También puse varios ejemplos, entre ellos que, si ustedes se acuerdan, les platicaba yo que cuando va uno a o sea, donde recogen a todos los niños que abandonan, el DIF tiene una área especial en donde tú vas y los visitas, y no son poquitos, son muchos, que quisieran tener un papá, quisieran tener una mamá, quisieran ser adoptados. Sin embargo, el porcentaje de adopción es muy pequeño por un lado, y por otro lado el gobierno te pone muchas restricciones para que tú puedas adoptar un hijo. Y entonces ahí se juntan dos cosas, y si alguien quisiera adoptar, pues tendría que llevar toda la tramitología y cumplir los requisitos que el Estado pide. Pero ahí quedaría otro punto. Si ya es difícil ahorita, bajo las circunstancias económicas del país, sacar a nuestros hijos adelante, sería un poquito más difícil adoptar a un hijo ahorita. Pero no faltará quien lo haga, ¿no? Faltará quien lo haga. Luego vimos ejemplos. Vimos el ejemplo de Sarai, que adopta a Ismael. ¿Se acuerdan que Sarai no podía, la esposa de Abraham no podía tener hijos, y le dice, pues allégate a mi esclava y que te dé un hijo, y entonces yo ya podré tener descendencia? Y resulta que no fue tan bueno para ella, fue amargura para su vivir. Luego Mardoqueo adopta a Esther, también lo vimos. La hija de Faraón adopta a Moisés, también lo vimos. Y el nombre de Moisés significa el tomado de las aguas, porque de ahí fue rescatado. Israel, el pueblo de Dios, es adoptado por él, y es su especial tesoro. No tomó Dios a los olmecas, a los aztecas, a los incas, a los mayas, no los tomó a Israel, fue su voluntad, y ese es el pueblo de Dios, el pueblo que él escogió. También te di el ejemplo de Martín Lutero. Martín Lutero, dicen los historiadores, que adoptó varios hijos. Él tuvo la dicha de adoptarlos, y qué bueno, es un gran ejemplo. Y creo que te leí yo lo que dice el libro de la Reforma. Si tienes ahí tu segunda hoja y estás conmigo, dice en su libro La Reforma, la historiadora inglesa Edith Simon, ¿te acuerdas que te lo leí? Escribe lo siguiente sobre el pensamiento y obra de Martín Lutero, y cito ahí en ese libro, en la página 179: la vocación más importante de cualquier hombre o mujer, enseñó, es formar una familia. Dice, él junto con su esposa Catalina se aplicaron a su propia familia. Además de sus 6 hijos, adoptaron 11 huérfanos, fíjate nada más. En sus escritos Martín decía, los casados deben de saber que para Dios, para la cristiandad, para el mundo y para ellos mismos y para sus hijos, no hay nada más meritorio y útil que educar bien a su familia. Mira, ¿te acuerdas que esto viene muy bien conectado con el altar devocional que vimos? Y por otra parte, no hay mejor forma de merecer el infierno que abandonar a los hijos, dejarlos blasfemar, aprender palabras y cantos vergonzosos y no hacer la voluntad de Dios. Fin de la cita. Esto está en el libro de esta historiadora, ella lo puso, y es importante que lo veamos porque estamos hablando de la doctrina de la adopción como ejemplo. Luego vimos que los cristianos somos adoptados legalmente. Dejamos de ser hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, y cuando creímos en Jesucristo, de una manera legal pasamos a ser hijos de Dios y empezamos nuestra santificación progresiva. Por eso es que debemos ser pacientes, hermanos. Habrá personas que no tienen el mismo crecimiento que nosotros y no podemos esperar a que crezcan igual que nosotros. Debemos ser pacientes. Hay otros que son, como dice la Escritura, tardos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte que dice han sido tardos? Hay otra parte que San Pablo les dice, oh insensatos, o sea, que no han entendido esto y esto y esto. Ahora mira, déjame decirte algo que está pasando en las iglesias, en las iglesias evangélicas. Hay veces que están llenas, tienen 200, 300 miembros, pero no todos los que están ahí son creyentes. Hay unos que solamente están expuestos a la palabra, son aficionados, pero no son creyentes, no son hijos de Dios.
porque todavía no han sido tocados. Están cerca, y sin embargo a esos vamos a ver que todavía no obedecen, vamos a ver que todavía les atrae el mundo, la carne, sus deseos, y es normal, porque estamos en ese proceso de santificación progresiva, y la clave es que sean dóciles al Espíritu. El Espíritu Santo nos empuja, nos avienta, nos provoca, el querer como el hacer. Ya nosotros sabremos si somos dóciles o no. Hay quienes se oponen al Espíritu Santo y se oponen a las Escrituras. Y ahí es donde tenemos problemas, todos los cristianos. Entonces, los cristianos somos adoptados, dice ahí el estudio, predestinados para hacer precisamente eso. Éramos hijos de ira y ahora somos hijos de Dios. Esto es un acto legal. Y en ese acto legal, como vamos a ver, vamos a tener una herencia. Dios nos va a dejar una herencia espiritual. Somos también hermanos en Cristo. Él es nuestro hermano mayor, miembros del mismo cuerpo, semejantes a Él. Eso es lo más extraordinario. Y creo que hasta ahí nos quedamos. Y ahí vamos a comenzar. Vamos a estar ya en la parte final. Es muy cortito el estudio, pero es muy sustancioso, porque vamos a ver que hay beneficios. No solamente tenemos derechos, sino que hay beneficios. ¿Qué es un beneficio? Cuando eres beneficiario, recibes algo que no lo esperabas, recibes algo que a veces llega en un momento oportuno. Por ejemplo, los trabajos, que ahora, por cierto, creo que este año no van a dar a los servidores públicos. Cada 6 años nos daban un bono sexenal, pero creo que este año, ahora que se va a ir, ya no va a haber, entonces ya ese beneficio se nos quitó. Los vales nos daban una cantidad, pero ahora en la austeridad ya van a dar la mitad. Hace como 4 o 5 años, yo que soy empleado federal, sin avisarnos y sin decirnos más, del aguinaldo nos quitaron el 40% y no nos dijeron. De repente tú llegabas ahí al banco y estabas esperando una cantidad, pues esa cantidad ya no existe. La tomó el gobierno federal para todo lo que sabemos que hacen las campañas. Entonces, aquí no, aquí es al revés. Nosotros recibimos beneficios por ser hijos de Dios, y eso es lo importante. ¿Están ahí en su estudio? ¿Sí? Bueno, ok, vayan leyendo ahí conmigo. Si me equivoco en una cita, me lo dicen después. Miren, ahí vienen nuestros hermanitos. Andrés, adelante. Bienvenidos. Pásenle. Pásale, Andresito. Buenos días. Gracias. Hermanita, bienvenida. Es la mamá de Lucy. Mamá de Andrés también. Suegra del pastor Enrique Godoy. Para quienes no la conocen. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Estamos en la hoja 3, que dice los beneficios de ser hijos de Dios. Ahí está el esqueleto, y por cierto, el que quiera sacarle ahí copia con su celular puede hacerlo. Esta es la importante. Dice ahí, en este punto sabemos que fuimos escogidos. Ahí está, protegidos y cobijados por Dios. Todo este tiempo que no conocíamos a Dios y que éramos hijos de ira y que éramos hijos de desobediencia, aún así fíjate que la mano poderosa de Dios nos estuvo protegiendo. ¿Tú recuerdas cómo vivías antes de conocer a Cristo? Y piensa por un momento de cuántos peligros te libró el Señor. Porque eso que andabas haciendo pudo haber sido peor, y sin embargo Dios lo detuvo. Que caminamos con nuestro mal padrastro, el diablo. Mira, no que fuera él directamente, porque el diablo no se aparece en cualquier lugar, él anda en cosas grandes, pero sí teníamos contubernio con muchos demonios que nos metían ideas en nuestra cabeza y a veces las ejecutábamos.
y consentíamos en muchas cosas que no debimos haber hecho, pero sin embargo las hicimos. Entonces caminamos en ese espíritu con el príncipe de la potestad del aire, como dice la Escritura. Nuestra situación legal también cambió para bien. Pasamos de esas tinieblas a la luz. Entonces la ira de Dios y nuestra desobediencia y rebelión quedaron atrás. En ese momento, cuando fuimos llamados, en ese momento ahí, todo eso quedó atrás. ¿Qué fue lo que sucedió? Acuérdate, nosotros en ese momento el Espíritu Santo nos tocó nuestro corazón, nos contristamos, la Escritura nos confrontó, pedimos perdón, y a partir de ese momento empezamos nuestra santificación progresiva. No sé en qué año, en qué día, en qué mes te llamó el Señor, tú debes recordarlo, pero si tú te arrepentiste, déjame decirte que hasta hubo una fiesta en el cielo. Hubo una fiesta en el cielo. Aprendimos que hubo varones de Dios valientes en este estudio y amorosos que adoptaron a los huérfanos y a los desvalidos. Yo ya te platiqué ahí, entre ellos Martín Lutero. Y que ahora somos legítimos hijos de Dios y por ello tenemos las siguientes ventajas y beneficios. Ahora, cuando dice aquí legítimos hijos de Dios, habla de un acto legal. No es que Dios te extienda un certificado como aquí en el mundo, sino que es más que eso. La Escritura te declara, la misma Escritura, la misma palabra de Dios, su misma autoridad te dice, y a quienes lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y eso vamos a verlo ahí en Juan. Vamos a verlo ahí en Juan. ¿Tú te acuerdas de esa parte de la Escritura? Ahí en el 1. Mira, en el 1, 11 y 12, hasta el 13 podríamos leerlo, que es importante. Claro que la médula está en el 12. Este acto legal que yo te estoy diciendo es el 12. Dice, a los suyos vino los judíos a cumplirles la promesa. Y los suyos no lo recibieron al Señor. Más bien lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, ¿en qué? En su corazón. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el acto legal. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es, hermanos, que para nosotros no existe el decisionismo. Aquellas iglesias que acaban de dar su sermón y que les dicen, a ver, hermano, pase usted y repita estas palabras. ¿Aceptas a Jesucristo como Dios, Señor y Padre? Sí, lo acepto. ¿Crees que murió por ti, que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre? Sí, creo. Entonces, regrésate a tu lugar. Y creen que por esas frases ya son cristianos. Y ellos dicen, es que tomaron la decisión. ¿Tomaron la decisión? ¿Cuántos años te lleva a creer? Estar expuesto a sermones, estar expuesto a estudios bíblicos, ¿cuánto tiempo te cuesta? Hay veces que luego hasta dudas tienes. Hay otro caso similar en donde vienen una o dos veces de los 50 domingos que tiene el año y porque lo ven una vez aquí, dice no, ya es hermano. ¿Ya es hermano? Por una vez que vino de todos los 50 domingos, no puede ser. Entonces, ese es el problema. Por eso, no es lo mismo hijos de Dios que criaturas de Dios. Hijo de Dios es un acto legal de aquella persona que ha creído, que ha sido confrontada con la Escritura y que tiene un cambio de vida, porque también la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Y luego se habla ahí de un primer beneficio, ¿sí? Estamos hablando ya de los beneficios y habla del primero, dice, somos herederos legítimos del único verdadero Dios. No de cualquier ser espiritual, sino del único Dios verdadero. Ahora, ¿qué es un heredero? Un heredero es una persona
física que cuando mueren sus padres se abre un testamento porque dejaron un testamento, el testamento entra en funciones cuando mueren los padres y entonces ahí te dice, mira, tal casa, la casa de mi mamá quedó a nombre de fulano o a nombre de fulana, el coche quedó a nombre de Adrianita, los poquitos centavos que hay en el banco, pues eso se los dejé a Javiercito, porque era mi consentido. Hay otros que le dejan su herencia hasta al gato. Bueno, cada quien, ¿no? Esa es una herencia. Y no entra en función sino hasta que la persona muere. Hay hijos malvados y desobedientes, como el que habla la Escritura, que llega y le dice a su papá y a su mamá, dame la herencia que me corresponde. Oye, pero si todavía no me he muerto. Sí, pero herédame en vida. No es correcto heredar en vida. Hay que heredar, pues es que ahí está mi testamento. Mientras viva aquí, yo, como la jefa mayor, aquí nada más mis chicharrones truenan y el testamento va a quedar así, les guste o no les guste. Y a ver, dile algo. Pues es que esa fue mi voluntad. Ay, pero es que yo creí que era el consentido y yo pensé, como yo andaba con ella. Tienes 10 hijos, entre 10. Tienes 2 hijos, entre 2. Nada de que al negrito más y al chaparrito menos. Parejo. ¿O qué? ¿Dios les da más a unos que a otros? ¿No sale el sol para justos y para pecadores? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos distinciones? Si vas a hacer un testamento, hazlo bien. Porque un día vas a hacer un testamento. Hazlo bien. Tienes 10 hijos, entre 10. No sé cómo le van a hacer, pero esa casa me lo van a vender y se reparten entre 10. Pues nada más nos toca de tanto. Es lo que hay. Así está, así es mi voluntad. Como creyentes así debemos de hacerlo. Somos herederos legítimos del único verdadero Dios. Cuando el testamento espiritual sea abierto, recibiremos esa inmensa riqueza inmerecida. Y ahí me detengo. ¿Qué merecemos? Un infierno. Un infierno. Y sin embargo Dios nos saca de ahí, nos rescata, nos limpia, nos purifica, nos pone vestiduras nuevas, hasta nos da un perfumito y nos hace hijos de Dios. Es inmerecido. Dice Gálatas 4, 7, ¿sí están ahí? Sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando de un determinado tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Estaba escrito que el Mesías iba a venir y vino. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Un redimido es una persona perdonada, una persona justificada, una persona que no tiene ninguna deuda, que se ha pagado su deuda, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está. Y por cuanto sois hijos, ya vimos el legalismo ahí, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, ahí está, de Dios por medio de Cristo. Mira, aquí hay 2 cosas bien importantes. La primera, no solamente eres adoptado y eres legalmente hijo de Dios, sino que tienes un testigo, que el Espíritu de Dios ha estado ahí en tu corazón. Y ahí está. Y es esa campanita que suena que cuando vas a hacer algo te dice, creo que esto no, o creo que esto sí. O él te aprueba o te desaprueba. Y es el Espíritu Santo el que mora en ti. Este crecimiento espiritual es gracias al Espíritu Santo. Si tú eres dócil a Él, entonces adelante. Pero si continuamente le estás poniendo pero, mira, puede ser que hasta haya otra línea más pequeña aquí, ¿eh? Pasaron 20, 30 años, 2 personas en una misma iglesia, pero son diferentes en crecimiento y madurez espiritual, porque no hubo docilidad, o hubo docilidad, depende de cada quien. Y yo ahorita te hago esta pregunta que me ponen aquí: ¿qué tan dócil eres al Espíritu Santo que puedas decir tú, Abba Padre? Ahí ya, contéstate tú. Ahora, hay una herencia. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, vete al 14, por favor, vete al 14. La hemos leído, hemos pasado por ahí,
¿Sí? Ya estás ahí en el 1, del 1 al 3. Es parte de tu herencia, ¿eh? No es toda tu herencia, nada más ahí te voy a... Parte de tu herencia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Parte de tu herencia es que Dios está preparando una casa celestial para ti. Vas a recibir un cuerpo nuevo. Estás siendo vivificado, santificado, y un día vas a ser glorificado. Mira qué herencia. No va a haber enfermedad, no va a haber dolencia, no va a haber nada de eso. ¿Qué herencia? Esa es la herencia. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre hijos de Dios y criaturas de Dios. Son cosas totalmente diferentes. B. Al ser adoptados, somos hijos de luz. Ahí tenemos un título, hijos de luz. Y caminamos en ellas desde ahora en adelante, dando testimonio al mundo incrédulo. Hago una pausa. Mira, los ángeles, que están divididos en principados, potestades, gobernadores y huestes, tanto buenos como malos, no pueden predicar la Biblia. Sería fabuloso que los ángeles subieran a un púlpito y predicaran. Pero no, Dios no les permite predicar el evangelio. Es un privilegio que solamente los hijos de luz tenemos. Esa es una concesión especial, porque cuando tú le predicas a alguien, el Espíritu Santo te apoya, la palabra penetra en esa persona, la confronta y el Espíritu Santo la redarguye, y entonces viene el milagro de cambiar su forma de ser de esa persona. Eso, si tú predicas, si tú retienes la palabra, esa persona así se va a quedar. Puede ser que no tenga en mucho tiempo, en muchos años, otra persona que le explique las Escrituras. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Por eso es tan importante que tú te des cuenta que parte de tu herencia es que tienes ese título también, que eres hijos de luz, pero también debes reflejar esa luz. La misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros, debemos tenerla hacia los demás, hacia los que todavía no conocen, que están acá en el lado oscuro. Porque nosotros anduvimos en el lado oscuro. Mira, debemos amar al incrédulo, interceder por él, orar por él, porque también nosotros anduvimos así. Mira ahí en Primera de Tesalonicenses 5, 4, 5, ahí en el estudio bíblico. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, tenemos la palabra profética más segura. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ahí está el título. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, ¿a qué día? ¿De qué día habla? De ese día que cuando nosotros seamos llamados al final de esta vida, entonces nosotros recibamos esa herencia y que no nos sorprenda, porque hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. No debemos tener miedo a la muerte porque ya sabemos hacia dónde vamos. Es más, dice San Pablo, para mí el morir es ganancia. Me quito de todas las broncas y me voy a mi jubilation. Sí, ya era una jubilación en donde dices, bueno, sabes que ya no vas a pagar impuestos, ya no te vas a enfermar, ya no vas a batallar, ya vas a estar en la gloria, en el paraíso con Cristo Jesús. Entonces sí es ganancia. Y no, el mundo incrédulo al revés. Está viendo a ver cuánto le quita uno, cuánto le quita otro, porque quiere llenar sus graneros. Y el Espíritu Santo le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Hay veces que los hijos se agarran y un pleitazo por la herencia, porque en primera el papá dejó intestado. Híjole. El Estado va a agarrar así, como no puso diligencia, llegó Pepito y se los quita. Pero cada año está lo del
testamento, 400 pesos. Creo que ya viene en noviembre. Septiembre, bueno, qué bueno. 400 pesos un testamento y ya dejas todo bien. Y le das copia a tus hijos, órale, aunque sea del original, claro, ahí está. Así va a quedar. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no tenemos ese pesar, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ese es el término. Por eso es que es tan importante que compartamos. Por cierto, a los que viven aquí en Palermo, les sigo insistiendo en la tarea de que inviten a alguien, quien sea un vecino, una vecina, para que se llene un poquito más, para que Dios llame a los que están escogidos aquí en Palermo. Oren antes, preparen el terreno, le van a hablar a alguien, oren, y luego, si pueden traer a un vecino, tráiganlo. Nuestros caminos ahora no son del mal, sino de temor del Señor y de santidad para con Él. Mira, ahorita mientras unas personas están viendo cómo van a estafar a otras, cómo van a robar un banco, cómo van a robar un coche, cómo van a aprovecharse de alguien, nosotros estamos en el temor del Señor y en santidad para con Él. Estamos viendo de qué manera vamos a proclamar la palabra, de qué manera vamos a orar, de qué manera vamos a estudiar. Estamos en caminos totalmente diferentes. Luego en las noches hasta hablo solo, estoy memorizando las citas, me faltó esto, y también esto. Y estoy pensando, estoy analizando, buscando cómo agradar al Señor, cómo edificarlos a ustedes. Estoy pensando en algún método, algún sistema para que al incrédulo se le facilite. A eso estamos dedicados. Déjenme decirle, bueno, ustedes ya lo saben, yo trabajé 31 años, 5 meses, un día en el gobierno y estaba esperando mi jubilación para dedicarme solamente a Jesucristo. Y ahora, desde las 9 de la mañana que mi esposa me hace mi desayuno, gracias a Dios, hasta las 4 de la tarde estoy estudiando. Hago a veces 1 o 2 pausas de 10 minutos y estoy estudiando y estoy repasando y estoy viendo qué sigue. ¿Cómo? Descanso un rato, voy a Roquilandia, que me puedo seguir un rato en la casa de ustedes, y a las 6, de 6 a 8, otro llegue. Luego salgo a caminar aquí en el estacionamiento 1 hora, o salgo a la bici, o salgo a trotar, y un cafecito, un vasito de leche, y se acabó mi día. No estoy pensando en robar un banco, no estoy pensando en a ver quién le quita la despensa, o a ver qué casa puedo abrir, o a ver si se le olvidó algo a mi vecino, a ver si también le doy ahí un manotazo. No estoy pensando eso, estoy pensando en otras cosas. Los cristianos así debemos de hacer. Primera de Pedro 1, 14, 17, en ese temor del Señor. Fíjate cómo empieza: como hijos de ¿quién? De Dios obedientes. Ahí está la docilidad. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mira, cuando no conocías a Dios, está bien, Dios pasaba por alto muchas cosas, pero ahora lo conoces, porque ahora tienes esta palabra. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo. Tú que trabajas, déjame decirte que se te dificulta más porque convives con incrédulos y estás viendo ahí el show. Ves el show de tu jefe, primero de tu director, luego el show de tu jefe, el show de la familia de tu jefe, y luego estás viendo el show de tus compañeros. ¿Cómo te cuesta trabajo santificar? Estás expuesto a todo lo que ves, y luego te mandan a hacer algo y es lo mismo. No empatas con lo que ves y con lo que escuchas. ¿Y qué crees? Tienes que aguantar todo lo que hacen y cómo viven. Y hay veces también que de nuestra propia familia de sangre también tenemos que ver el show de Tom y Jerry. Y estamos viendo todo lo que hacen y luego nos dicen, es chistoso porque nos dicen, ¿tú qué opinas? Y uno está en el dilema,
Si le digo, se va a enojar. Yo le voy a hablar con la Biblia. Y si no le digo, también se va a enojar. Y luego digo, bueno, mira, yo pienso esto. Yo pienso de esta manera. Por esto y por esto. Y además la Biblia pues agrega estas 4 cositas. No, pues eso ya no se usa. Bueno, entonces, ¿para qué me pides mi consejo? Si no lo vas a hacer. Tú me pides un consejo, yo te lo doy. Ya si no lo quieres hacer, pues no lo hagas. Hay veces que las abuelitas nos dicen, aconseja a mi niño, fulano de tal. Esta uno le dice, ok, le voy a aconsejar. A ver, siéntate, hijo, y empieza uno a aconsejar. Mira, 10 consejos. Y ya te da tu abrazo, tu sobrino, hasta tu beso. Gracias, tío, te dice. ¿Okay? Todavía no da 2, 3 pasos allá afuera y ya sacó el cigarro y lo prendió. Bendito sea Dios. Ahí fueron a parar todos tus consejos. Pero lo haces porque la abuelita lo pidió. Ni modo. Bueno, otra vez voy a repetir. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo también, vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el reto que tú tienes cuando andas en el mundo, cuando tienes juntas en tu trabajo, cuando estás, en el caso de los que son maestros y dan clase, es un reto tener alumnos incrédulos, porque si tú les dices, ¿sabes qué? Esto dice el gobierno, y esto dice la Biblia, y esto dice la materia que yo te estoy enseñando. Sujétate, yo soy tu autoridad. Yo como maestro soy tu autoridad. Y aquí hay reglas, la escuela tiene reglas. No das tarea menos 1 punto. No contestas menos 1 punto también. Eres flojo, te pongo ahí un perezoso ahí. Porque eres perezoso. Y no queremos sujetarnos, estamos peleando continuamente contra nuestras autoridades. Y nosotros el reto del creyente es, en todo lo que hagamos debemos agradar a Dios, no a los hombres, a Dios. Si les gusta o no les gusta, bueno, pues nosotros lo vamos a hacer. Los que están en eminencia en los trabajos, los jefes les dicen, a ver, contador, ¿qué debemos de hacer? Porque el contador dice, vamos a pagar tanto de impuesto, nos toca esto, esto, esto y esto. Aquí estoy viendo que hace falta los servicios de los coches, mantenimientos preventivos y correctivos para el mes que viene. Está todo controlado. Yo sugiero que hagamos esto, señor. No lo pagues. No pagues los impuestos, déjalos. Ay, que nos metan un buscapiés. Bueno, entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué me preguntan? Si no me van a obedecer, si no me van a hacer caso. Y eso es triste. Para un administrador, para un contador, dices, oye, estoy pintado, les digo a mis nietos, ¿ok? Pintado. Ese es el reto. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, ahí está, si ustedes tienen un Padre, lo invocáis, aquel que sin acepción de personas, fíjate, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en este mundo. Te vean o no te vean, tú eres hijo de Dios, haz lo que tengas que hacer. Cuando andamos predicando los apóstoles, tú te acuerdas que el gobierno les prohibió predicar, los azotaron una primera vez y salieron contentos todos, tasajeados ahí, felices de que fueron dignos por haber predicado a Cristo. Los vuelven a agarrar y les dicen, no les dijimos que no volvieran a hablar de ese nombre. Ya se levanta Pedro y les dice, ¿sabes qué? Vamos a obedecer a Dios, no a los hombres. Y ahora estamos en un dilema, porque por un lado la comunidad LGTB, X, Y, Z y todo lo demás dicen y toleran muchas cosas que la Biblia no aprueba. Y entonces nosotros, ¿a quién le vamos a hacer caso? A lo que diga la Biblia.
¿Saben por qué? Porque está en juego su salvación. Aunque la Biblia pruebe el homosexualismo, por decir un punto, aunque la Biblia, la Biblia no apruebe la muerte o los abortos, nosotros sí debemos levantar la mano y decir, ¿saben qué? Eso no es lo correcto, porque la Escritura dice no matarás. La Escritura dice que no debemos tener relaciones sexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres, ni con animales, ni con demonios, con nada de eso. Sin embargo, la sociedad lo hace. Entonces estamos en un dilema. Y si tú levantas o dices, se enojan, pero creen que nosotros estamos en contra de ellos por su conducta. No es nada más por eso, hay una profundidad. Se van a ir al infierno si no cambian sus vidas. Y es lo que no queremos. Queremos evitarles eso. Pues hay gente que les va a decir, ¿saben qué? A mí me gusta tener relaciones con otros hombres, siendo hombre, y no me importa irme al infierno, yo me voy a ir feliz. Adelante. Yo conocí a uno que así me dijo. Estaba podrido de sida, podrido así como lo oí. Y lo fui a ver como 8 días antes de que muriera. No quiso nada con Cristo. Yo fui con Biblia en mano, fui con otro hermano, hasta su casa, que por cierto 5 o 6 metros antes de entrar olía ese lugar, ya se han de imaginar. Pues no quiso nada. Se murió siendo homosexual. Punto que sigue de otro de los beneficios de ser hijos de Dios. Ahora vivimos con verdadera paz en el corazón, la que Dios da y que solo se obtiene por haber creído en Él. Mira, ¿no te has dado cuenta? Yo te lo he dicho muchas veces. Estamos bendecidos. Deberíamos estar felices. Nuestro país no está en guerra. Tienes un techo. Abres una llave, sale agua calentita. Abres otra llave, sale agua fría. Abres tu closet y hasta escoges qué te vas a poner. Tienes 2, 3 pares de zapatos. Te sientas a tu mesa, tienes pan, tienes leche y si bien te va, pues a lo mejor hasta te echas hoy una guaguacoa, ¿no? Bueno, un arrocito ahí con frijoles, tortitas calientes, no sé, estás bendecido. Estudias la Biblia, hasta te pones de a 3 Biblias, pues que la Thompson, que la MacArthur, que la de las Américas, ándale pues, póngasela. Si estás más bendecido, tienes tu escritorio, tienes ahí tu biblioteca y te paseas ahí por ella y la ves y ahora de ti, estás leyendo, tienes un horario, hoy me toca esto, hoy me toca esto, hoy voy al súper, hoy me toca coche, hoy me toca esto, voy a lavar, voy a planchar. Estamos bendecidos. Esa es la paz que Dios ha puesto. Pero todavía hay algo más profundo. Tú en las noches debes dormirte tranquilo sabiendo que tus pecados han sido perdonados. Debes ir tranquilo sabiendo que vas a ir al cielo como hijo de Dios. Y que vas a ser santificado al final de tu vida y que cuando te mueras lo primero que vas a ver al despertar es el paraíso. ¿No te da gusto? Esa es la paz que debes traer en tu corazón. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres reconciliador y pacificador con tu prójimo? Hay que buscar eso. Porque si no lo haces, eres egoísta. Dios ya hizo las paces contigo. ¿Por qué no buscas que otros hagan las paces también con Dios? Yo sé que es una tarea difícil, pero hay que preparar el terreno. Hazte una listita, prepara el terreno, empieza a orar por ellos para que cuando tú les hables, ese mensaje caiga en buena tierra y dé fruto. Y luego, si no quieren venir, pónselas fácil. Dile, bueno, yo voy a ir a tu casa a darte unos estudios bíblicos. O si no tienes estudios bíblicos,
Vamos a leer el Evangelio de Mateo, punto. ¿Hay mucho problema en leerlo? Nada. ¿Cuánto vas a perder? 1 hora, media hora, 40 minutos, 20 minutos. Esfuérzate. Eso te va a dar paz, porque si no estás haciendo algo, ahí vas a traer la cosquillita. Ahora yo te hago, esta es pregunta mía. No sé cuánto tiempo lleves ahí en tu comunidad, pero debes tener tú un proyecto personal de hablarle a tus vecinos. Si en tus vecinos hay 40 o 50 personas, háblales, invítalos, llámalos. No quieren venir hasta acá, que no vengan, yo voy a tu casa. ¿Cuál es el problema? Pierdes cola para el cine, para las tortillas, para el banco, pero no quieres servir al Señor media hora. Cuando puedes decir, ¿cómo no? Media hora, me voy a esforzar. Ese es el espíritu correcto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ay, vecina, pues sí voy a ir, lo voy a pensar. No importa. Ya, tú ya estuviste ahí trabajando. Ya no quedó en ti. Vivimos en amor verdadero, bien intencionado hacia Dios y hacia los hombres, dice ahí. Tú tienes el amor de Dios, que es el amor verdadero, el amor ágape, que es dar sin recibir. Pero también tú lo tienes que reflejar hacia tu prójimo, hacia la iglesia, hacia el incrédulo. Incluso en Lucas 6:35 dice, te lleva un paso más. Tú conoces esa cita: amad pues a vuestros enemigos. Híjole, ahí sí ya está difícil. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Cuando andábamos allá perdidos en delitos y pecados, Él no tomó en cuenta esas veces que lo humillamos, y cuando lo buscamos, nos recibió con los brazos abiertos, nos amó, nos va a dar una herencia, nos va a santificar, nos va a glorificar. No nos rechazó, nos dio un amor verdadero. Nosotros debemos hacer esto incluso hasta con nuestros enemigos. Y qué difícil es. Mira, no va a ser nada fácil. Aquella persona que agredió a tu hijo o a tu hija, voy a decir una palabrota, ese desgraciado o esa desgraciada, que tocó lo que más querías, y que tú estás en la disyuntiva, que tienes por ahí un amigo militar y que te dice, si quieres lo quebramos, si quieres o sea, tú nada más dime quién es y dónde vive, nosotros lo vamos a quebrar. Así. Yo tengo amigos que en cualquier momento, si yo les digo, van a decir, oye, pues es que no me has hablado. Si quieres lo quebramos. Y como creyentes, debes hincarte y debes decir, Señor, no estoy de acuerdo, no me agrada, pero tú dices que yo lo tengo que perdonar, que yo te debo dejar la justicia a ti. Y entonces dice uno, le empieza a salir uno por aquí y por acá, como al toro Fernando, cuando se enoja. Claro, porque te han tocado lo que más quieres y no es fácil. Pero el otro lado es que si tú logras perdonarlo con el poder del Espíritu Santo, siendo dócil, aún en contra de tu voluntad, aún en contra de tu carne, y que esa persona sea escogida y sea salva, y que un día tú la veas allá arriba en el cielo y te diga, hermano, gracias. Más imagínatelo, estoy hablando ya del otro ángulo, del ángulo eterno y espiritual. Y que digas, gracias Señor, valió la pena. Porque esta persona que iba al infierno, ahora está aquí conmigo. En ese momento
imagínate cómo te vas a sentir, qué va a pasar ahí en tu corazón, y que dices, vas a decir ahí un verdadero gloria a Dios. Y que te diga gracias, porque este amor, ágape, que tú me diste fue verdadero. Soportaste la prueba. No te voy a decir que va a ser fácil, pueden pasar, déjame decirte algo, pueden pasar 10 años. Pero tienes que buscar el perdón y la reconciliación. Tienes que buscar el pasar por alto. Aún entre esposos, aún entre esposos. Y uno dice, aguantaré ese dardo, esa flecha encendida del enemigo. Híjole, es un dilema, pero ahí está. Es un beneficio que puedes recibir. F. Estamos separados del mal por completo y debemos de buscar ser irreprensibles en todo. Ahí están nuestras baterías. Buscar ser irreprensibles en todo. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, ahí agrega esta palabra. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ahí está otra vez el reto. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tú estás ahí, vas a la tienda y vas a comprar lo que tengas que comprar. Se equivoca el de la tienda y te regresa 100 o 20 o 30 pesos de más. Y el incrédulo dice, ay, Dios mío, qué bueno eres, porque es como si me los hubiera encontrado. ¿Cómo sabes que necesitaba dinero? Y el creyente dice, no. ¿Tú cuentas el dinero? Me regresó 40 pesos de más. ¿Sabe qué? Tengo que regresar. ¿Sabe qué? Se equivocó. Tenga sus 40 pesos. Cuando nos ven, el mundo incrédulo va a decir, qué estúpido, qué tonto, yo me los hubiera quedado. Pero el Señor dice, buen siervo, fiel, porque así está. Nosotros debemos ser en justicia, no lo puedo hacer, te lo regreso. Si una vez en el banco a mí me dieron 1,000 pesos de más, y ya iba en el coche y ya los andaba contando, y yo, otra vez, no puede ser, 1,000 pesos, se equivocó, se pegan los billetes. Y no fue ni aquí, fue allá en Nayarit. Ya me regresé, andaba de vacaciones, me regresé y le digo, señorita, ¿qué cree que pasó? Y la señorita me ve y dice, híjole, me dijo como la Barbie, ay, que Dios le bendiga. Aquí están sus 1,000 pesos. Sí, le di de más, sí me dio de más. Pero yo vengo a regresárselos, porque a usted se los va a poner. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de luz sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No es cómo te vistes, no es cómo hablas nada más, no es todo lo que conoces de Biblia, sino tus buenas acciones que ya están preparadas de antemano para que tú camines en ellas, nada más. Y calladito te ves más bonito. G. Estamos sujetos a Dios dentro de su amorosa disciplina de Padre. Aquí ya entramos en un contexto diferente. Si tú tienes un padre y tienes una autoridad y has sido adoptado, no te extrañe si tu padre amorosamente te mete gobierno. Ah, caray. Pero es que yo creí que era como en Pare de Sufrir, que todo me iba a salir bien y que iba a haber bendición y bendición. Tú eres hijo de Dios y vas a ser disciplinado. Todo lo que no le gusta al Padre Eterno va a venir y te va a dar un coscorrón y te lo va a quitar y te va a estar supervisando. Te lo paso una vez, te lo paso 10 veces, te lo paso 15. A la 16, ¡pum! Correctivo. No te va a gustar. Pero ¿sabes qué? Dale gracias a Dios. Porque tienes un Padre. Padre amoroso que te corrige y te disciplina porque quiere tu verdadero bien. ¿Qué padre es aquel a que su hijo no disciplina y que si le pide un pan le da una serpiente? Nadie. Pues así es nuestro Padre, verdaderamente amoroso. Dice ahí en la cita, en Hebreos 12, 5, 11,
Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, ¿sí? ¿Estás viendo ahí la palabra hijos? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Ahí está, punto. Y azota, fíjate, azota, es decir, da varazos, no uno ni dos, azota duro, a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Fíjate, hago un alto aquí. Cuando tú en un descuido, como papá o como mamá, dejas que tus hijos hagan lo que quieran, se los estás entregando al diablo, y el diablo te los va a educar. Y entonces ya no son tus hijos, son hijos bastardos, son hijos del mundo, hijos de ira, porque tú no les pones atención. Se los dejaste a él, a ver qué pasa. Pues, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar si tú dejas sin disciplina a tus hijos? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos, los honrábamos, porque ¿por qué no, no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, al Padre Eterno. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero el Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad otra vez. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es dolorosa, es molesta, pero es necesaria, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando yo era chico, un día íbamos contentos, mi hermano y yo, porque unos vecinitos que eran de los scouts, nosotros éramos scouts, nos habían invitado a un campamento de 3 días. Y mi papá dijo, ustedes no van. ¿Qué papá tan malo tenemos? Papá, ¿y por qué no nos dejas ir? Es que es peligroso que vayan solos. Es que queremos ir, llévanos. Ustedes no van a ir, punto. No, pues, enojados, mi hermano y yo con mi papá. Como al mes, la noticia que varios de los que fueron a ese campamento de los niños fueron violados. Gracias, papá, ya estás en el cielo. Es bueno que tomaste una decisión correcta. Cuando un papá en este mundo te dice, mira hijo, yo tengo razones suficientes para decirte que esto está mal, tú hazme caso, porque no te voy a dar una serpiente. Yo sé lo que te estoy diciendo. Es que eres muy malo, papá. Estás en mi casa, estás bajo mi autoridad, y aquí solo mis chicharrones truenan. O ahí está la puerta. Tráete una caja, te echa tus tiliches, te doy 1,000 pesos y que te vaya bien. Pero aquí hay disciplina. Porque si no, entonces, si yo no te disciplino, ¿sabes qué va a pasar? A mí Dios me va a disciplinar. Pues, ¿por qué no corriges? Ahí está en la Biblia. Ay, es que, ¿quién sabe qué me da? Estás creando ahí un monstruo. ¿Tú lo quieres? Adelante, yo no tengo problema. Finalmente, otro de los beneficios, aunque parezca duro, esa amorosa disciplina es buena. Yo lo veo bueno, lo veo bien y es para bien. Finalmente, empataremos con Cristo en cuanto al sufrimiento en este mundo. Esto tampoco es agradable, pero tenemos que vivirlo. Mira, nosotros hicimos un cambio muy beneficioso para nosotros, pero no para Cristo. Nosotros le dimos a Jesucristo todos nuestros pecados y Él nos dio todas sus bendiciones. A Él le tocó ir a la cruz y nosotros estamos aquí suavecitos. ¿O fuimos a la cruz? No fuimos a la cruz, nada más creímos en Él. Entendemos su obra maravillosa, la comprendemos y estamos agradecidísimos. No tenemos con qué pagarle al Señor. Pero sin embargo,
sí nos dice, en este mundo van a sufrir por un poco de tiempo. Es necesario. Romanos 8, 18, 22. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ahí está, aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Mira, no es nada con ese paraíso del que yo te estoy hablando, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Están esperando esa resurrección de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, y también por nuestro pecado, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí están esperando ese momento, porque sabemos, y escucha esto, toda la creación gime a una. ¿Qué está diciendo? Ven pronto, Señor Jesús. Es lo que está diciendo. Ya ven a poner orden, ven a poner justicia, ven a poner disciplina. Bueno, toda la creación ya quiere que el milenio llegue. Ya ven a reinar, Señor, por favor, porque ya no aguantamos a todas estas personas que nos están gobernando. Ya nos aguantamos. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, el punto que nos interesa a nosotros, las aflicciones del tiempo presente. Aquí no hay para de sufrir, aquí siga sufriendo. Acaba una prueba, viene otra. Gracias Dios, porque es provechoso. Una de las cosas buenas de las pruebas es que puedes aconsejar a aquel que está pasando prueba. No hablas de teoría. Mira, a mí me pasó esto en tal año y Dios me ayudó, Dios me rescató y pude lograrlo. Ah, caray, ¿cómo? Con pura rodillina y oración, hermano, no hay de otra. ¿Cuánto tiempo estuviste orando por tu esposo incrédulo? Años. ¿Cuánto tiempo estuviste orando por tu hijo incrédulo? También años. Y con lágrimas, esas mamás que están orando por sus hijos con lágrimas, claro que cuesta, es sufrimiento, porque estamos viendo que se están perdiendo, pero nosotros estamos arrastrándolos casi de una pata para que regresen al camino correcto. Eso es nuestro trabajo. ¿Qué es agradable? Tenemos que sufrir. Hay veces que tú sales de tu casa y vas muy contento, te paga una patrulla. Tarjeta de circulación, aquí está. Licencia, aquí está. Permisos, aquí está. A ver, prenda sus luces. Esa luz le falta. Oiga, pero es que es una luz. ¿Sabe qué? Mejor levánteme la multa. No, ¿sabes qué? Te voy a traer a la grúa. Bueno, tienes que esperar a la grúa, agarran tu coche, se lo llevan al corral y allá son 3,500 de arrastre. ¿Agradable? No. Y hay que pagarlos. O como en la mañana que estaba viendo las noticias, aquí en Zumpango pararon a un trailero, traía todo en orden. Todo en orden lo traía. Dice, ¿sabes qué? Es que aquí es de cuota ya, acabar pronto. Aquí hay que dar una cuota. Los trailers, 10,000 pesos. Por lo menos un 5. Le dice el trailer, oye, ¿sabes qué? Es lo que yo gano. ¿Cómo te voy a dar mi sueldo? Dice, pues aquí, por ahorrarte la caseta y pasar por Zumpango. Dice, quiero hacer el bien. Yo me levanto en las mañanas y digo, quiero hacer el bien. Y todo me sale mal, Hay veces que no es porque uno quiera, sino porque estamos rodeados de un mundo incrédulo. Y ese es el reto. Pero es un beneficio el sufrir, porque un día el Señor nos va a enseñar sus cicatrices allá arriba. O sea, se ha hecho real, va a decir, aquí están. Y nosotros ahorita vamos a llevar ciertas cicatrices por ser creyentes. Sufrimos. Quizás no como debemos sufrir, pero sí sufrimos. Pero no es lo mismo sufrir sin Cristo que sufrir en Cristo. Son cosas muy diferentes. Hasta aquí, hermanitos. ¿Alguna pregunta?